Vamos a continuar con nuestro tema de cómo estuvimos tratando en el video, y no se preocupen los que no lo tienen porque se los voy a enviar para que entiendan de qué estamos hablando, inclusive los anteriores, pero van a tener que esforzarse un poco para estar viendo los videos, ¿sí? Para que entiendan, pero voy a hacer de tal manera que se comprenda la temática que vamos a tocar hoy, porque habíamos estado hablando que dentro de la relación matrimonial, desde el noviazgo, como lo están viendo con Patty, cómo es importante la cercanía física. Es una cuestión de tipo natural en la especie humana, aún en el animal, ¿no? Es un instinto, porque eso es un mensaje, es una impartición, es un mensaje corporal en donde se imparte algo. Definitivamente se imparte algo. Tanto puede ser violencia, tanto puede ser amor, puede ser consideración, ternura, rechazo, etcétera. Y el toque físico, como lo mencionamos en la clase grabada, cómo la escritura nos da ejemplos tan puntuales de la importancia tan tremenda que se dio en la situación en el ministerio de Cristo, que se dio seguramente desde el principio con el primer matrimonio que hubo sobre la tierra, que fue de Adán y Eva. Ahí tocamos cómo ya los sentidos funcionaban tal cual. No ha habido lo que se ha manejado de una cuestión evolutiva, porque las sensaciones corporales, los sentidos, siguen siendo los mismos. Si eso fuese así, imaginen nada más que hace poco impartí una clase con alumnos de un terciario en una controversia de la evolución y de que si venimos del mono o no venimos del mono, que si Dios nos creó o no nos creó. Y le digo, a ver, solamente piensen en una cosa. ¿Los monos tienen ojos? Ah, pues sí tienen ojos, bien. ¿Los humanos tienen ojos? Sí, sí tenemos ojos, bien. ¿Los monos ven a colores? Bueno, se ha probado que sí ven colores. Como nosotros los humanos vemos a colores, sí, bien. Ahora, si el hombre desciende del mono y andan todavía monos por ahí, ¿por qué no han evolucionado los ojos ni del hombre ni de los monos? Porque no han cambiado, si siguen desde el principio de los tiempos exactamente igual, o ya vemos en tercera dimensión, en cuarta dimensión, los humanos y los monos no, o hay una visión de rayos X o de qué sé yo, ¿no? No, sigue tal cual, porque la creación que Dios hizo está adaptada como es hoy, no tenía por qué cambiarse. Y lo que Eva veía, sentía, vivía en todos los estímulos sensoriales, siguen siendo hoy los mismos. Que eso es algo necesario para las relaciones interpersonales. Un bebé cuando huele a la mamá, porque aunque él no lo diga ni nunca lo va a expresar y se le va a olvidar totalmente, sabe de la cercanía de su mamá. ¿Mm? Inclusive en el reino animal se ha visto, no sé si ustedes han visto los nacimientos de los canguros. ¿Alguien ha visto el nacimiento de los canguritos? El cangurito sale del conducto vaginal de la mamá y el cangurito está en etapa embrionaria todavía, ¿eh? Todavía sale en etapa embrionaria y se arrastra como un gusanito a lo largo de la pancita de la mamá, se va arrastrando el embrioncito canguro hasta que encuentra y se va así a tomar de la leche materna en la tetita o en la ubre o como se llame de la mamá canguro que está dentro de su bolsa. Ahí están localizadas, está caliente, está seguro y se queda adherido y ahí va creciendo, ¿sí? Es maravilloso ver eso. ¿Qué es lo que hace que llegue el cangurito? El aroma que desprende la propia madre. El adulto también tenemos eso. Existe algo que se llaman feromonas, ¿sí? Las feromonas son sustancias químicas que segregamos, pero que no tienen un olor en especial. Es imperceptible para nosotros el olor, pero sí se segrega. ¿Cuándo se segrega ese olor?
ese aroma, es una a base de neuronas que se transpiran y son producidas cuando la mujer está por entrar en su etapa de ovulación. Cuando ovula, llega a su máxima producción. Y claro, ¿por qué? Porque el Señor puso esa señal para la propagación de la especie. Es cuando la mujer llega a su máxima e ideal incremento de pro, probabilidad de embarazo porque es liberado el óvulo y seguro que se va a embarazar. Y el hombre percibe inconscientemente las feromonas de su esposa y ahí es donde pueden nacer los bebés con mayor seguridad. Y ni nos damos cuenta, ni distinguimos eso. Y eso es interesante porque no que nos haga igual a los animales, no, sino que fue el sistema que Dios diseñó para todos nosotros. ¿Ah? Aunque algunos digan de su esposo lo contrario, porque ya vi algunas sonrisas por ahí. Pero es maravillosa la técnica, ¿no? La manera como Dios ha provisto. Bueno, pero también, como lo dijimos ahí en la clase anterior, ese fue precisamente la causa de la desobediencia y la salida del enemigo común, que fue por los sentidos. Eso fue precisamente lo que ocurrió con la primer mujer que hubo allí en la creación, que entró por la seducción por la vista, que por ahí lo explicamos, de cómo fue extraviada en sus sentidos, y para el manual que ustedes tienen, estaríamos a la altura de la página 15 del manual. Ahí si lo tienen, pueden ir ahí. En la segunda mitad de la página 15, por ahí está, entre comillas, donde dice, fue extraviada en sus sentidos. Bien. Y ahí explicamos qué es lo que pasa, porque el enemigo común, que es el diablo, él sabía muy bien qué es lo que tenía astutamente entrar y estimular los sentidos de la mujer. Por eso se le presenta de una manera fascinante a la mujer. Si ustedes creían que se le presentó como una víbora, una serpiente, una cobra o una víbora de cascabel, déjenme decirles que no fue así, porque la traducción de la palabra serpiente en el hebreo tiene dos elementos, que no sé si ya se los había dicho. A ver, díganme si sí o si no. En este módulo, porque ya estuvieron en otro algunos y ya lo dijimos en otro, pero en este no lo hemos dicho. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con esa seducción que todavía sigue operando el día de hoy de la misma manera? Las dos acepciones en el hebreo de serpiente es una que significa justamente lo que es un animal, un ofidio, una serpiente común de campo, o sea, como sea, y que la aplicación que le den en el idioma hebreo, según lo que se está viviendo, es el entendimiento de la palabra, aunque sea la misma palabra. Pero la otra palabra, que es también igual, serpiente, significa un rayo resplandeciente. O sea, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque cuando hay una tormenta y sale un rayo, los hebreos dicen, mira, una serpiente luminosa, esplendente, esplendorosa, o porque está habiendo una tormenta, y como una serpiente sale el rayo y pica y mata, y rápido, veloz, como una serpiente. Una serpiente se mueve, se lanza contra ti, te clava el veneno y te mueres. Por eso la similitud es la idea. De hecho, el alfabeto hebreo fue hecho en base a situaciones gráficas, ¿sí? Que después se transformaron en letras. Entonces, en la historia del Génesis, cuando habla de que se le apareció la serpiente,
no se le apareció como un animal, sino como fue creado Satanás originalmente por el Señor, que no había cambiado de aspecto, porque dice que fue dotado de una vestidura resplandeciente, llena de joyas preciosas, de oro, y todo eso está en el capítulo 28 de Ezequiel. ¿Mm? Y cómo se presenta con ella, y no era vestimenta, porque bueno, imagínense ustedes que tenía esa vestidura y cuando llegara la hora de dormir se quitaba su vestidura llena de piedras preciosas, ¿no? ¿Y qué quedaba? Pues no, es espíritu, es un espíritu. Y está cubierto de esa misma investidura o vestidura que le dio el Señor, y así se le presenta a Eva. Y le empieza a hablar y Eva queda fascinada. No podía hacerlo Satanás por medio del miedo, porque ellos no tenían esa emoción. Originalmente Adán y Eva no tenían miedo antes de su caída y su expulsión. No tenían por qué tener miedo si Dios estaba con ellos, se presentaba con ellos, estaba con ellos, los iba educando, los iba instruyendo no iban a tener temor de una criatura desconocida. Pero fue tan impactante para los sentidos de Eva, como dice que fue extraviada en sus sentidos, y eso lo dice Pablo en una de las cartas de los Corintios, que eso es precisamente lo que ocurrió con ella. Hoy también sigue trabajando de la misma manera. ¿Cómo es que la mujer hoy es seducida por el oído? La mujer es fácilmente seducida por lo que ella oye, ¿m? Sea para bien o sea para mal. Es seducida en la cuestión para bien, puede ser por su cónyuge, y está bien, pero cuando es por otros fines y ella lo permite, bueno, puede haber consecuencias. Y el varón por lo que ve, por la vista, que eso se ha propiciado para que existan verdaderas empresas que se dedican a explotar tristemente, depreciando y menospreciando el alto valor que tiene la mujer, ¿sí? Porque para nosotros los creyentes en Cristo, Cristo reivindicó, restauró, restituyó a la mujer poniéndolo en un lugar de muy alta estima, de muy alta estima. Pero bueno, fue todo un proceso, un enorme, tremendo y complicado proceso. Entonces, el apóstol Pablo, cuando él, sabiendo que todavía sigue funcionando el mismo método, sistema de seducción por medio de los sentidos, nos hace ciertas advertencias, y hay una cita de Colosenses 2, que si tienen su Biblia, que les recomiendo que siempre la tengan a la mano. Colosenses, y ahí la tienen ustedes, capítulo 2, donde dice, así vamos a ver qué dice acá. Él hace una observación muy buena a partir del versículo 18. Dice, nadie les prive de su premio. O sea, que nadie les quite de obtener una recompensa. Bueno, si le damos una aplicación a lo que son la relación interpersonal e íntima en la relación conyugal, ¿sí? Dice algo que parece un poco extraño, pero lo explico. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si viviesen en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas a la verdad tienen cierta verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno, fíjense, contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiso decir Pablo a la gente ahí de Colosas, a los colosenses? Que si nosotros estamos teniendo una plenitud de vida en Cristo, nosotros ya no vamos a ir caminando de acuerdo a los sentidos, sino que debemos dar un paso más
a vivir con una percepción espiritual de lo que estemos viviendo, de lo que estamos viendo. Es decir, teniendo un dominio y un control de lo que nos informan nuestros sentidos, pasamos el filtro, y esto quiere decir dominio propio, esto quiere decir control, autocontrol de cada uno de nosotros, que si bien es lícito, porque finalmente en la relación íntima matrimonial estamos como Adán y Eva, ¿sí? Estamos como Adán y Eva, es lo natural. Y el Señor no se ofende, ni se molesta. Él no dice, uy, estos, no, no, con permiso, ya me voy, ni tampoco nosotros le decimos, Señor, por favor, un rato nada más. No, pues tú sabes que mi esposa y mi esposo, y nosotros dos, y el romance, y los... ¿Te puedes salir un rato de la alcoba? Él no va a hacer eso. Él va a estar presente porque es su diseño. Es cosa que él inventó y diseñó y que está dado para nosotros, ¿sí? Es más, él nos hace partícipe, que es lo que vamos a hablar más adelante, del deleite y el gozo que él puso en estructuras y creó toda la complejidad de nuestro sistema nervioso y sensorial y de otras cosas para disfrutar del placer. Uh-huh. De diferentes categorías de placer. Esto no es la excepción. Entonces, si esto, como dice aquí Pablo, no se, decía en el 18, ustedes tienen una recompensa. Dice, afectando humildad y culto a los ángeles, no se dejen llevar por aquellos mensajeros que pueden afectar la recompensa que ustedes tienen derecho. ¿Cuál es el derecho que tenemos a disfrutar de la vida íntima en la relación matrimonial? Es un premio dado por Dios. En esa aplicación la podemos entender. Pero dice, pero no lo hagan de una manera terrenal, vana, que esto es lo que al final del versículo 18 dice, hinchado por su propia mente carnal. Es decir, el aprendizaje que hayamos tenido del mundo, de todo lo que nos ha querido enseñar el sistema del mundo, que está muchas veces bajo una línea o filosofía de corrupción moral, de inmoralidad, no aplica para las interrelaciones de los creyentes, porque eso es contaminación, contaminación espiritual. Eso es lo que va a decir acá Pablo. Dice, tienen que estar sujetos a la cabeza. ¿Quién es? Y lo dice con mayúscula, Cristo. ¿Por qué dice esto de que nos tengamos que detener de la cabeza? Que está hablando algo acerca de que no nos dejemos llevar por que la mente carnal se nos hinche, ¿no? Nuestra propia mente. Porque es muy interesante cómo Cristo mismo pudo experimentar todas las sensaciones que nosotros disponemos hoy, pero en una absoluta y total santidad. No es desconocido para él, no es desconocida todas las sensaciones. Ahora, pero ¿qué con la cuestión de la situación sexual? Que en el sistema del mundo han sacado cosas hasta blasfemas e irrespetuosas. Ustedes saben a qué me refiero. Pero el Señor Jesucristo tuvo el suficiente dominio propio para contenerse. Pablo lo dice en una de sus cartas. ¿Hay posibilidad de tener don de continencia cuando es necesario? Sí, cuando es necesario. Y el mismo apóstol Pablo exhorta, pero si no te puedes aguantar o tener continencia en tu área de intimidad, pues entonces mejor cásate. Y se lo dice a los solteros, ¿sí? Porque pues es lícito que dentro de la relación matrimonial sí se tenga esta actividad íntima entre los cónyuges. Y eso es lo que nos está tratando de decir Pablo. No tengas problema de que tu autoridad gobernante, que es el Señor Jesucristo, Él sabe de lo que se te ha regalado, sabe de lo que se te ha dado, y los pensamientos de Él están en tus pensamientos, porque tiene la mente de Cristo. Si estamos convencidos de que tenemos la mente de Cristo, no es que pensemos, fíjense bien lo que les voy a decir,
que es una parte del juego de las relaciones íntimas matrimoniales, que lo vamos a ver también un poco más adelante de la imaginación, ¿sí? Pero en cuanto a la percepción visual y auditiva en nuestra relación conyugal, el poder permitir ser estimulados en lo auditivo, en lo visual y presentarse así al natural delante de nuestro cónyuge, no es motivo ni de vergüenza, ni de mostrarse con timidez, no, para nada, porque el diseño sigue siendo el original. ¿Me explicó? Entonces, los prejuicios que ha metido el sistema de cómo funciona el mundo está totalmente desvirtuado del diseño original. ¿Mm? ¿Esto qué nos proporciona a nosotros? Nos proporciona confort, seguridad, mayor una libre expresión de la relación conyugal y nos va a dar una correspondencia mutua de confianza, de más amor y mejora muchísimo la situación de relación de pareja. Lo auditivo también, inclusive hay exhortaciones aquí en la palabra donde dice Pedro que el hombre debe de tener palabras suaves, no ásperas para con su cónyuge, de ser tratada con amor. Y bueno, y cuando habla acerca de la mujer, para con el hombre debe de ser con honra y respeto, pero no en un sentido de inferioridad, no, sino de admiración, de amor, de reconocimiento de quién es el responsable de guardar en un pastorado de ella, que corre a cargo de su propio marido. O sea, los maridos en la relación conyugal son vistos por el Señor como pastores de su esposa, sí. Son vistos los maridos como en un sacerdocio, es decir, de puente de conexión entre la familia, incluye a los hijos, y el Señor, sí. ¿Es un ministerio pastoral? Sí. Aparte de todo lo que tenga que ver con la estabilidad y el equilibrio emocional de la esposa y de los hijos. Si hay presencia espiritual, si hay presencia de amor, si hay presencia de seguridad, todo se va a ir configurando en una relación sólida, no solamente entre los mismos cónyuges, sino aún entre los hijos. Bien, bueno, entonces regresamos un poco de lo que decía Pablo acá, que todos nosotros no nos acordemos que aquí dice, hay que nutrirse y unirse, estar unidos por coyunturas y ligamentos, como deba de estar un matrimonio, que va creciendo con el crecimiento que da Dios. Y esto es una promesa. Cuando nosotros decidimos que nuestra relación matrimonial esté bajo lo que corresponde a la presencia del Señor, vamos a ir creciendo en lo espiritual. Fíjense qué importante es. Conforme se vaya configurando y solidificando la comunión y la relación íntima, a la vez también se va creciendo en lo espiritual, porque como lo dije en otra sesión, la sexualidad es espiritual por el hecho de que está referida en la Biblia, por el hecho de que surge de Dios. No es una cuestión biológica, es más que eso. Él creó lo biológico, pero es más que eso. Es más que una cuestión psicológica, porque finalmente el creador de la mente también es Dios. Es una cuestión espiritual que tiene un fin preciso, en la cuestión espiritual que la vamos a entender a lo largo de este módulo. ¿Cuál es la finalidad de la espiritualidad en la sexualidad humana? Lo vamos a comprender también. Bueno, y también en la clase anterior hablamos acerca de la importancia del toque. Ahí en la página que sigue, que es en la página 16,
en el inicio del segundo párrafo, dice, el tocar es una herramienta para la transmisión de tipo espiritual. Y ahí dimos algunos ejemplos en la clase de cómo en el toque el Señor Jesucristo sanaba a los enfermos o inclusive cuando fue necesario, llegó no a tocar directamente a los leprosos porque ya estaban sanos cuando Él les impuso las manos. ¿Qué imparte un toque? Y ahí hablamos acerca de cómo la sangre de Cristo en el tabernáculo o en el templo, para expiar los pecados, santificaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Como la sangre derramada por Él, por el sacrificio, que era un modelo de Cristo, al tocar y ser rociada por los sacerdotes esos objetos del lugar santo y del lugar santísimo, se santificaban las cosas. Y eso es una situación que fue en la antigüedad, en el antiguo pacto, pero que hoy nosotros, los creyentes que estamos revestidos de Cristo, que ese revestimiento es lo que tenemos, Cristo mismo a través de nosotros está tocando a nuestro cónyuge, mutuamente, mutuamente. Es una cuestión de fe, ¿sí? Es una cuestión de creerlo, es una cuestión de convicción y es un motivo de oración. Y decirle, Señor, yo necesito que tú hagas de mí tu misma presencia para bendecir a mi cónyuge. Y eso va a suceder. ¿Por qué se puede hacer? Por la redención en Cristo. Porque así como fue sanada la mujer con flujo de sangre, que era una enfermedad de tipo sexual, porque como médico yo se los puedo decir, seguramente que ella tenía miomas uterinos, por eso sangraba tanto, y era grave. Bueno, en ese tiempo no las operaban, no les podían hacer una histerectomía. Hoy sí, pero bueno, imaginen que hoy se tiene que operar para curar eso. Cuando son muy pequeñitos se dejan, pero cuando ya crecen mucho, una mujer puede estar sangrando toda la vida. Esa mujer estaba enferma de eso. No había solución para ella en ese tiempo. Sin embargo, por solo tocar el manto que llevaba puesto Jesús, y él ya había pasado, se acercó por atrás, tocó el manto y ¡fum!, fue sanada. ¿Por qué hubo esa impartición espiritual a través del toque? Por el poder que él tiene en sí mismo. ¿Hay alguna escritura que nos diga que Dios hecho carne, Dios hecho hombre, que fue Cristo, emana o sale de él poder? Claro que sí. Miren, hay una cita que está ahí en Habacuc 3:4, que es uno de los profetas, y él lo dice ahí. ¿Qué pasa o qué pasó cuando, por ejemplo, fue hecha la creación? Y sabemos, porque también hay escrituras que así lo dicen, que por medio de la palabra del Señor Jesucristo, que ya estaba Él existiendo, ya de antemano, esto pasaba. Ahí está Habacuc 3:4, les leo la cita, dice, y el esplendor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder, en las manos de Él, del mismo Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice que salían rayos brillantes y ahí estaba escondido su poder, el poder de Dios. Por eso es que cuando Él tocaba a los enfermos, estos sanaban. O lo que Él tocaba era santificado. Porque finalmente todo se reduce a materia. Hablando en la cuestión de la física o de la química. Todo es materia, que está organizada de una u otra forma. Eso es otra cosa. Tanto la manipulación del reino vegetal, el reino animal, como quiera que sea, pero todo es la misma materia. Entonces, si toda la misma materia que existe fue creada por el Señor, ¿qué importa que haya sido por el manto, que haya sanado la mujer? Finalmente,
era una cosa creada por él. El algodón o la lana o de lo que haya sido, de donde haya provenido su vestidura, vino de lo que él creó. Por eso la impartición espiritual, ¿sí? Por eso también fue sanado el que estaba, el hombre ciego, que le impuso. Fíjense, yo pude vivir un milagro que, a ver si alguien me da la explicación para que me lo diga. En una ocasión uno de mis hijos tuvo un choque, iba en un auto, y algunos conocen este milagro. Iba manejando uno de mis hijos el auto, iba mi esposa, una de mis hijas, con sus hijos, y iban a visitar a otra hija. Y mi hijo se para en un semáforo y viene una camioneta y se da la vuelta y ¡pum! Se va de frente con ellos y le pega en el frente a nuestro auto. Y pues lo dañó mucho porque todo lo del frente se lo sumió, se rompió el faro delantero, era una camioneta de carga, quedó toda mal porque también se sumió hasta toda la rueda completa se quedó mal, que fue muy fuerte, no les pasó nada gracias a ellos, a Dios, ¿no? Y bueno, eso pasó. Y bueno, ya me hablan por teléfono y dicen, me habla una de mis hijas, la que iba en el auto, y dice, papá, dice, quiero avisarte de algo. Ajá, y le digo, sí, ¿qué pasó? Dice, pero no pasó nada. O cuando te dicen eso, ya sabes que te van a dar una noticia de aquellas. Y le dije, ay, ¿qué pasó? Dice, es que nos pegó una camioneta pero estamos bien, ¿eh? Estamos bien, no nos pasó nada, porque estábamos parados. Y el otro se nos vino encima. Ah, bueno, está bien. Y ya llegó la policía. Bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué dice? Si ustedes estaban parados bien en el semáforo y se vino contra ustedes, es obvio quién fue el responsable. Sí, pero dice que no tiene seguro. Y que si cada quien se puede quedar con el daño que se hizo. O sea, que él pagaba sus daños y que nosotros pagáramos los nuestros. ¡Ay! Un inteligente, ¿no? Y le dije, no, ¿sabes qué? No es así. Pero espérate, vuélveme a hablar en unos minutos. Ya colgamos el teléfono y yo me puse a orar y le dije, Señor, ¿qué digo? ¿Qué hago? Porque no es justo. El daño no había sido menor. Y el Señor me dice, sí, que cada quien se quede con sus daños. Bueno, dije, está bien, nos quedamos con el daño. Y me vuelven a hablar, papá, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo el Señor? No, que sí, que nos quedemos con los daños. Pero ¿estás seguro, papá? Porque la policía está ahí y está diciendo que si no nos ponemos de acuerdo, hay que ir a la comisaría para arreglar el asunto. Y él tuvo la culpa. Le dije, pues mira, la verdad que a mí me dijo el Señor que cada quien se quedara con sus daños. Así es que eso díganle. Bueno, van y le dicen a este hombre, claro que él se puso feliz. Y ahí se fue con su camioneta así, mal, porque hasta le tuvieron que mover ahí para que rodara la... Y Patty, mi esposa y mis hijas, ¿qué pasó? Dice, pues dijo mi papá que el Señor le dijo que sí nos quedáramos cada quien con sus daños. Bueno, pues ahí se van a la casa de mi hija. Cuando llegan a la casa de mi hija, que no faltaba mucho, y se bajan del auto, se baja mi hijo para ver todavía cómo estaba todo el daño que tenía el auto y se empezó a reír. Y dije, no, ya se volvió loquito de dolor, ¿no? Porque teníamos ahorrado para irnos de vacaciones y se iba a llevar todo el dinero de las vacaciones para repararlo, porque no era cualquier cosa. Y dicen, ¿de qué te ríes? Estás viendo cómo estuvo la situación y te está riendo. Y ahí van a ver todo, vengan a ver todo. El auto estaba totalmente intacto. No tenía nada el auto. Nada, nada, nada. Estaba como había salido de casa. Y yo dije, Señor, tienes ángeles que componen chapas, digo. Esto es impresionante, ¿no? Y fíjense, a ver, por eso yo les digo, explíquenme cómo es que el Señor tiene una autoridad y un control sobre algo así, que para
Para el mundo podría ser insignificante eso, ¿no? Ay, un auto, un choque, para eso están los seguros y te quedan bien. No, es que regresó a como estaba, regresó al diseño original. Ujú. Y ya no, ya ellos ya después me hablaron, papá, ¿qué crees que pasó? Todos ahí diciendo, le dije, bueno, el Señor es fiel, ¿no? Y cuando llegaron ya a casa, porque yo tenía otras cosas que atender, pues sí fui a ver cómo estaba el auto y le digo, pues está como se fue, no hay que hacerle nada. No, papá, dice, es que hubieras visto cómo quedó. Y estaba la policía, estaba la gente de curiosa, pero mira cómo está. Y el otro sí quedó muy mal. Y dije, perfecto. Eso para mí fue una evidencia. ¿Cómo se puede clasificar eso? Porque pueden decir, bueno, es que a lo mejor eran enfermedades psicosomáticas. ¿Mm? Puede ser que sí, por una sugestión poderosa, ¿no? Pero que te reparen una cosa material de eso, ¿cómo sucedió? Ujú. ¿Sí? ¿Clau? ¿Va a decir Yo, algo? yo creo, Doc, que sí, que es en realidad, es por fe y en la obediencia donde Dios obra. Sí. Eh, no es que pase porque sí, pasa Ujú, porque hay alguien que obedeció y le cree a ujú. Dios. Cuando uno cree, es la sustancia que hace que Ujú. Dios obre. Así es. Sí, sí, sí. Ahora, fíjense, tomando como base lo que acaba de decir Claudia, si nuestro cónyuge tiene una enfermedad X y la esposa que tiene la fe de Cristo en ella y ella le impone las manos a su esposo, ¿creen que el Señor lo pueda sanar? Dice, ay, no, pues es que es muy difícil y eso. No, es que es lo mismo, es exactamente Hay la una parte misma. en la Biblia ¿Mm? ¿De donde qué? dice que los amigos Ujú. entraron, digamos, por el techo, que la fe Sí, de los amigos hizo que el enfermo se sanara, no la fe que tenía el enfermo. La fe del amigo del que creyó hizo claro. que se manifestara. Y estaba paralítico por pecador, porque el Señor Jesús le perdona los pecados y ya que dice, levántate y ande y no peques más. Ujú. O sea que estaba paralítico por el pecado. Bien, y bueno, entonces tenemos muchas evidencias de cómo el toque imparte algo importante, cómo el toque, ahora, en las relaciones íntimas son fundamentales para que se pueda impartir algo. Si hay caricia, si hay acercamiento natural dentro de las relaciones conyugales, con una actitud espiritual correcta, muchas cosas sucederán en la relación conyugal. ¿Sí? Señor, cada quien en su comunión personal, permite que yo sea un canal de bendición a mi cónyuge en mi relación íntima. Que sea mi persona una manifestación viva de tu presencia para nuestra vida íntima. Eso puede hacer una oración cada uno, ¿eh? Y si lo hacen juntos, ya juntos, Señor, que nuestro acercamiento íntimo sea a través de tu presencia en nosotros para restaurar y sanar nuestra relación íntima. Eso les aseguro que va a restaurar muchísimo y va a empezar a ir poco a poco a transformar su mentalidad con respecto a lo que es una verdadera y relación y comunión matrimonial. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay principios espirituales, los hay. Uh-huh. Por algo está una parte de las doctrinas fundamentales acerca de la imposición de manos para sanar. Y Jesús lo dijo, vayan e impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y no detalla que sean enfermedades del cuerpo, enfermedades aún emocionales, porque también son desequilibrios que se pueden considerar como enfermedades. Uh-huh. Entonces, es importante que eso lo consideremos. Muy bien. Bueno,
vamos a... ¿Tienen alguna pregunta aquí? Ahí van a poder seguir leyendo y les voy a decir hasta dónde pueden leer acerca de este tema, porque está muy desarrollado. Hasta la página, les digo ahora, hasta la 18. Hasta la página 18 les voy a pedir que ustedes lean, porque está más ampliada esta explicación, ¿sí? Con mucho detalle. Léanla, por favor, desde donde estábamos ahí hace un momento hasta la página 18. ¿Bien? Y ahora vamos a avanzar a la página 19. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Lo que ustedes quieran preguntar, es momento de poder hacerlo. También recuerden que tienen el chat, ¿sí? Pueden también preguntar por el chat y también por ahí podemos contestar. ¿Ok? Muy bien. Bueno, como veo que o no entendieron nada o lo entendieron todo. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar. Aquí en esta página hay otro punto, la sexualidad expresada a través de la mente y las emociones. Y este es un tema muy controvertido, muy delicado, que es la imaginación. ¿Sí? La misma palabra imaginación tiene que ver con imágenes. ¿Sí? Dice aquí, la capacidad humana de formar imágenes mentales es tan necesaria para la experiencia diaria porque nos facilita, entre muchas cosas, la prevención de situaciones potencialmente positivas o negativas, dependiendo de la experiencia. La mayoría de las invenciones que el hombre ha sido capaz de hacer es gracias a la función maravillosa que es la imaginación, que es un proceso muy complejo. Toda la experiencia que se ha ido viviendo en nuestra propia vida, desde que somos pequeños, se van acumulando elementos en la memoria, que nos acordamos, que empezamos a discriminar o entender cómo funcionan las cosas desde que somos pequeños. Quien ha tenido hijos pequeños, y yo creo que les ha pasado, y a mí me pasó 5 veces en mi vida con 5 hijos que tuve, y ahora sigo pagando el precio con mis nietos, porque como me dejan aquí a 2 nietos, sigo pagando el precio, aunque yo soy abuelo, de que les das una cosita y te la tiran. Se la das, la levantas de meses de edad, se la das y te la vuelve a tirar. Y estás, recoge y se la sube. Y ellos divertidos de ver cómo tienen esclavizado al abuelo, que tiran cosas y el abuelo a él se lo recoge. Pero ¿saben qué? Que ellos están aprendiendo, son movimientos circulares de conducta y aprendizaje, porque están desarrollando todo un montón de procesos importantes y entre ellos es el desarrollo de la imaginación. Porque cuando un bebé tira un objeto, no sabe qué va a pasar, sabe que se le desapareció. Está y ya no está. Y para él es muy divertido. Y de repente cuando aparece el objeto, ¿qué importa? El abuelo fue borrado. Ese ya no, ya no. Simplemente le regresó el objeto. Lo tira, se desaparece, ya no está. Y de repente ya está. ¿Sí? Y bueno, hay un efecto y hay una respuesta a ese efecto. Y eso es el germen o la semilla para que el bebé vaya aprendiendo. Después aprenderá que si lo tira, va a regresar, pero cuando él ya lo empiece a hacer, se va a dar cuenta que ese objeto se fue, que él mismo lo puede tomar y que él mismo lo puede recoger y otra vez tiene el mismo objeto de regreso en sus manos. ¿Qué hace esos movimientos circulares o ese aprendizaje circular que los bebés tienen de madurez, de psicomotricidad? Empieza a desarrollar la pinza, o sea, apretar las manitas, así, de detener cosas, la motricidad gruesa, la motricidad fina, todo ese tipo de funciones que la imaginación le va a ayudar mucho con lo que se acuerda de lo que adquirimos de experiencia
Y de ahí han surgido muchas cosas gracias a la imaginación de gente inteligente para crear la tecnología. Muchas cosas de la tecnología han sido el resultado de la imaginación del ser humano. Muchas de las cosas que hoy tenemos, que nos dan comodidad y que hay que probar. Ustedes saben cuántos experimentos hizo Tomás Alva Edison para lograr tener ahora lo que tenemos de lámparas y todo eso. Hizo miles de experimentos, uno y otro, miles y miles, hasta que le dio al clavo. Cuando logró encender un filamento con una corriente eléctrica y encendió por primera vez una lamparita, fue después de muchas veces experimentar. Después hay el hombre que siguió, las generaciones que vinieron, empezaron ya a desarrollar más, hasta hoy que tenemos las luces LED, ¿sí? Que son una bendición, porque ya no gastan tanto. Y así podemos ir imaginando toda una serie de cosas, porque Dios nos dotó de esa capacidad de la imaginación cuando se usa para bien. Cuando la misma imaginación, las mismas funciones, con memorias que conservamos. Por ejemplo, cuando vemos nosotros, sobre todo los varoncitos, cuando los varones perciben por los sentidos imágenes de actos íntimos a través de lo que se vende con grandes empresas, a través de videos que tienen una clasificación de 3, ¿eh? Eso es jugar con la imaginación, con la memoria de las sensaciones corporales que tenemos, de la relación íntima que se experimenta y a veces hasta espontáneamente en los adolescentes, pero cuando se presenta la imaginación, ese tipo de negocios y empresas que lo saben muy bien, que impulsan a la producción de sustancias químicas sensoriales y cerebrales que producen el placer, se unen poderosamente con la imaginación. La imaginación unida a la producción bioquímica cerebral es tan fuerte, tan íntima, tan enormemente adictiva, que ya sea el hombre o la mujer, ahora es igual, es igual, que va a necesitar de esos mismos estímulos para poder tener esa interpretación que hizo con esos estímulos y trasladarlo a la vida matrimonial, ¿sí? Con la imaginación. ¿Y cuál es el problema? Que uno o los dos se llevan a su intimidad esa presencia del imaginario, de las imágenes que lleva plasmada la persona, para replicar o tratar de replicar lo que la experiencia le dejó. ¿Y qué ocurre? No es positivo, porque ya está viviendo en un escenario ficticio y la realidad es otra. Y va a tratar de sustituir lo que se está imaginando con lo que aprendió, con lo que vio, y lo va a tratar de insertar en el momento en el que está en su relación presencial, física, con su cónyuge. Y ese es un artificio. ¿Qué trae eso? Frustración, trae degradación, trae un deterioro en la relación conyugal, ¿sí? Porque no es la verdad, es una mentira. Y estas empresas ganan dinero de la mentira. Todo lo que se ve en ese tipo de publicaciones, no, y se los comento como, bueno, que hemos estudiado un poco el tema, dentro de lo que se sabe por los reportes de los psicólogos que se especializan en el estudio de la sexualidad humana, los psicoterapeutas sexuales y todos los que ven estas disfuncionalidades, hay muchas cosas muy ficticias que manipulan y la mayoría de las personas que se hacen adictas a este tipo de cosas, creen que lo que les están diciendo es la verdad y no es así.
Miren, les doy un ejemplo. ¿Saben cuál es el promedio de tiempo en el que dura un acto íntimo en la especie humana? No estoy hablando de una cultura, ni de un país, ni de... No, estoy hablando en la especie humana. ¿Saben cuál es el tiempo en promedio en que dura un momento de intimidad de esa naturaleza? El tiempo promedio que dura es de 3 minutos. Eso es lo que dura. 3 minutos. ¿Y qué es lo que venden estos programas? Que debe de durar 1, 2, 3, 4 horas. Y no es así. No es así. Ahora, no estoy hablando del juego previo, porque ese sí puede durar más tiempo. Ustedes saben a qué me refiero. Y estoy hablando en sí, la culminación del momento de la intimidad, ¿sí? A llegar al clímax sexual. 3 minutos a lo sumo, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Qué es lo que venden? Tienen que echar a andar la imaginación, te empiezan a dar una enseñanza falsificada y el varón se empieza a frustrar. Y la mujer se queda desconcertada y dice, ¿pero cómo? Porque normalmente la mujer tiene un periodo mucho más largo en el que pueda llegar a ese momento de clímax. El varón no, el varón es muy, muy rápido en llegar al punto de clímax, ¿sí? Y cuando hay un desajuste por la ignorancia y por lo que le vendieron, va a generar un desajuste emocional entre ambos. Y la mujer se va a sentir frustrada, se va a sentir usada, y no es así, no es así. Dios nos dotó de la imaginación, porque ahí debe de entrar un elemento que también Dios nos dio para aplicarlo dentro de la intimidad matrimonial, que es la creatividad, ¿sí? La creatividad. La creatividad aunada a la imaginación, dirigida por el Señor y por el Espíritu Santo, que esto no es nada irreverente, ¿sí? Esta creatividad en la relación íntima tiene toda la posibilidad de incrementar aún más y hacer enriquecer aún más los momentos de intimidad en la pareja, ¿sí? Pero ¿cómo qué tipo de creatividad? No siguiendo el modelo que ofrece el mundo, no, excluyamos eso. Lo que tiene que ver con la creatividad en nosotros va a ser de generar ámbitos, que le proporcionen al matrimonio estímulos placenteros que no necesariamente son de índole en sus áreas sexuales, no solamente. Pueden ser auditivas, pueden ser visuales. ¿Cómo qué cosa? Bueno, pues una recámara agradable, ¿sí? Una recámara cómoda. Tal vez hacer un poco de sacrificio y comprar un colchón bastante cómodo y amplio, ¿sí? De que tenga buenos aromas ahí. Miren, ¿para qué vamos más lejos? Si ustedes pueden leer El Cantar de los Cantares, ahí tenemos la explicación de cómo debe de ser, ¿sí? Ahí el autor, que fue el rey Salomón, y que habla de su esposa, que tenía en turno, porque tuvo muchas, no fue muy sabio en eso, habla de esa intimidad y de la riqueza. ¿Por qué insiste y habla ahí de los aromas, de cómo está preparado ahí dice el tálamo, ¿no? Que es la cama matrimonial? Porque todos esos escenarios que son reales y que estimulan todos los sentidos, y si quieren hasta poner música, es más, pueden poner, y no es algo exagerado, pero pueden poner de fondo una música agradable, vestidos con la propiedad como para el momento, tanto él como ella, antes, todo eso estimula positivamente los sentidos, ¿sí? Positivamente. Generan un ámbito que va que es creativo,
que va a ser un estímulo positivo para la relación matrimonial. Y yo les aseguro que eso es muy beneficioso. Y sobre todo algo que también ocurre. No porque tengan que estar ahí los hijos, pero cuando los hijos ven la manera como sus padres viven, también ellos van a echar a andar la imaginación, pero van a ver que papá y mamá se aman, que papá y mamá se pueden manifestar delante de ellos con propiedad y con discreción, pero obviamente se notan que hay amor entre papá y mamá. Y la imaginación que está creciendo en ellos, decir, uy, yo me acuerdo que mi papá y mamá se tomaban de la mano, se veían muy tiernamente, le decía cosas lindas mi papá a mi mamá y mi mamá a mi papá. Dice, yo creo que son felices, no sé cuándo son felices, pero hay algo que les provoca esa felicidad. Yo quisiera saberla. Llegará la edad que se den cuenta, cuando ellos lo vivan, dicen, ahora ya sé por qué mi papá y mi mamá siempre amanecían bien contentos, pero sonrientes y ligeritos, ligeritos. Claro, por supuesto que sí. ¿Qué hicieron? Fueron sabios en esos momentos. Usaron de su creatividad, usaron bien, con provecho, sus propios sentidos y eso les benefició bastante, ¿sí? Bien, eso es algo que estamos ahí diciendo, que estamos explicando, que a estas alturas les puedo decir que el manual es una base de consulta más que nada, pero lo que enriquece la clase es lo que comentamos. ¿Bien? Bueno, entonces, y ahí también hablábamos de cómo todo esto de la falsificación, de todo lo que nos trae por fuera estos estímulos de crear escenarios ficticios, esos son ficticios, porque tristemente muchas de las que son víctimas de la explotación, las mujercitas que tristemente han caído en esas situaciones, son víctimas de eso, ¿eh? Y es terrible, es terrible los dramas que tienen esas mujercitas, ¿eh? Es horrible lo que ellas viven, con adicciones, con violencia, con un montón de cosas. Y aparentemente ahí están bien y todo, y no es cierto, no es cierto. Eso es un total abuso sensorial, un plagio del diseño original. ¿Ok? Eso es. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Sí, Eric. Hace un par de años atrás leí la historia de una mujer que en los años 80, 70, 80, cuando en Europa había ese boom de la libertad, de la libertad, mi cuerpo lo uso yo, decido yo. Entonces había una mujer que era una mujer de poca, ¿cómo se dice?, recomendación. Sí, sí, sí. Ella, entonces ella andaba en la televisión, en los programas, haciendo... lo que sabías. ¿Cómo? Lo que sabías hacer. Exactamente, hablando de eso, y después, después vuelve a aparecer, pero unas décadas después, y empieza a hablar de, ella creó una fundación para recoger y para rehabilitar a las mujeres de la calle. Que Y salían cuando de ahí. en un programa de televisión y le preguntan, pero ¿por qué una fundación si tú eras el estandarte de la liberación, de la libertad? Pero hasta escribiste un libro. Y la respuesta de la mujer fue, él dice, ¿cómo pudieron creerme? Eso fue su respuesta. Es decir, ¿cómo pudieron creerme? Y dice, yo no conozco a una sola que es feliz. No conozco a una sola. Entonces, Claro. pese a todo lo que hacía
en los canales de televisión, ella sufría terriblemente. Ujú. Yo no conozco que es feliz, Sí, que sea sí, feliz. Ujú. sí, 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 sí. ¿No? Y es totalmente cierto porque hay una gran cadena de acontecimientos de muchísimo maltrato y sufrimiento detrás de esas biografías. Y es totalmente cierto, ¿no? Pero bueno, así es como está funcionando el sistema y es tremendo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que nosotros en nuestra vida conyugal no echemos mano de ese tipo de artificios. ¿Por qué? Porque es manipulación, manipulación. Tenemos suficiente capacidad dada por Dios para hacer todo lo que hemos comentado, ¿sí? Y respetar la integridad de nuestro cónyuge, porque ninguno de los dos tiene derecho a usar al otro, ni a usar ni a ser usado, ¿sí? No tenemos el por qué degradar o someter o maltratar al otro cónyuge, porque no nada más es una violencia física, o sea, dar un golpe, eso no, también hay violencia en esta área, ¿sí? Y mucho cuidado con eso, porque es muy lastimoso todo lo que puede producir. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? No, ¿vamos bien? Pastora Norma, ¿no tiene alguna pregunta o algo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, vamos bien. Bueno, ok. Entonces, al final de la página 20, vayan para allá, viene otro punto que son los recuerdos. ¿Mm? Los recuerdos. En la cuestión de los recuerdos, que esto es otra circunstancia, eh, con la cuestión de los recuerdos, tiene mucho que ver con nuestra propia biografía, es muy tremendo lo que ocurre. Fíjense, una vez vino Neil Anderson, que es un autor de libros extraordinariamente prolífico y muy bueno, sobre todo de sanidad interior. Estuvo en Córdoba hace como 4 o 5 años. Y sus libros han sido muy vendidos y sus cursos. Tiene cursos muy buenos de sanidad interior, de restauración en muchas áreas, ¿no? Y él decía en uno de sus enseñanzas que, y es cierto eso, una de las cosas que jamás se olvidan, porque quedan impresas bioquímicamente, fíjense, bioquímicamente por una hormona que se produce en el cuerpo humano, que se llama oxitocina, ¿sí? La oxitocina, que esta hormona se segrega, entre otras, cuando hay un acercamiento íntimo entre seres humanos. Y esta oxitocina no tiene que ver con la que pueda producir el placer, que es otra, ni otras que se segregan cuando hay una relación afectiva, cuando hay amor, cuando hay el amor por el cónyuge. No, la oxitocina se produce por los estímulos corporales, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí se produce. Y vean qué tan impresionante es esto, cómo funciona esta hormona, que cuando en los papás, por ejemplo, cuando los papás abrazan a sus hijitas chiquititas y les dan un abrazo de papá, ¿sí? Y les comprimen sus bracitos, y un abrazo de, papá, hija, chiquitita, que como de qué edad, de 2, 3 años de edad, que sería más o menos la edad en el que esto está muy presente. Al comprimirle los musculitos de su cuerpito, por 20 segundos se empieza a segregar la oxitocina. Y cuando llega esta segregación por la compresión muscular, se va al pequeño cerebrito de la nena, llega el mensaje inconsciente
y queda fijo en el recuerdo, en las áreas de la memoria de la pequeñita, de que su papá la hizo sentir bien. Fue algo agradable para ella porque fue un abrazo en amor, de protección, de cuidado, y eso se queda impreso para siempre en la nena, ¿sí? Cuando va creciendo y sigue habiendo esa cercanía con papá, ese recuerdo queda totalmente grabado. Dios hizo esto para que preparar, y el hombre tampoco, es la excepción, ¿eh? También sucede con el caso de mamá. Es un mecanismo un poco diferente, pero también igual. Y esto nos condiciona a nosotros, a los seres humanos, a poder tener satisfacción en la cercanía con nuestro cónyuge. ¿Mm? Con los abrazos, cuando se es novio, inclusive cuando hay un abrazo entre amigos. Por eso los abrazos y todo son recuerdos subconscientes que tenemos, que fueron provocados en nuestros recuerdos, a veces que ya ni los tenemos presentes, pero que quedaron impresos en nuestros circuitos cerebrales por la oxitocina de algo que vivimos. ¿Sí? Cuando estos recuerdos, esos mismos estímulos, no son unidos con las hormonas que se producen en las que segregan una relación afectiva, por ejemplo, la serotonina o la dopamina, que son sustancias químicas que se producen en el cuerpo, y no son las adecuadas, la persona, si se unen con hormonas que se segregan en momentos de estrés, de un fuerte estrés, como es el caso de cuando hay se forza al niño o a la niña, se une esa oxitocina con las del estrés por la misma situación forzada. En lugar de que entren la que provocaron el amor, la protección y el cuidado, el acercamiento de papá o de mamá, entran otra información, la que se produce por la violencia, y se quedan impresas ahí. Y eso va a provocar que cuando crezca la persona, tenga un rechazo no consciente a la cercanía física. ¿Me explicó? Y eso es un recuerdo que se puede quedar fijo, sobre todo cuando hay antecedentes de esto, en casos de que hubo violencia física cuando éramos niños. Es muy importante en sus niños pequeños el que existan ese tipo de acercamientos, ¿sí? Así, amorosos, con cuidado, mínimo 20 segundos para que se segregue la suficiente cantidad de descarga hormonal, aunado con palabras de ternura, de amor y todo, y eso hace que las áreas de percepción en el crecimiento sean positivas, sean buenas, y los niños van a aprender a distinguir que cuando hubo una cuestión forzada, lo van a rechazar, eso sí van a rechazar el maltrato, van a rechazar lo que no les produce satisfacción, no en el área de la cuestión sexual, sino en el área del afecto y del acercamiento positivo y constructivo. Por eso papá y mamá tienen que ser muy cariñosos con sus hijos y con sus hijas, porque eso les hace madurar en esa área. Y eso es precisamente por la conservación de la memoria. Y decía el doctor Neil Anderson, que porque él mismo padeció eso y tuvo que tener una liberación de parte del Señor para traerle lo que él llama, y estoy totalmente de acuerdo con el término, de un olvido santo. Un olvido santo.
Porque como esto es algo que diseñó Dios, la manera de ser liberados de ese recuerdo negativo cuando existe o cuando existió, es pedirle, Señor, no olvidamos, o sea, nos vamos a acordar, ¿sí? Y va a ser algo que siempre vamos a conservar en nuestra memoria. Pero lo que hace el Señor es que no sea doloroso, que ya no sea doloroso, ¿sí? O sea, nos quita el dolor aunque nos acordemos. Así como un dolor que nos cortamos y nos dolió, una herida, pero a lo mejor pues ya no me duele, o sea, tengo la cicatriz, pero no, porque me la toque la cicatriz, me vuelve a doler. No, ya no. Y eso pasa también en esa área. Que, que tengamos un olvido santo, porque eso va a estorbar muchísimo. Cuando nosotros tenemos esa circunstancia y no le pedimos al Señor que nos dé una sanidad en esa área, es muy fácil que el recuerdo de un acontecimiento de nuestro pasado se sobreponga a lo que en verdad estamos viviendo ahí. Y el que paga el precio es el cónyuge, porque pues él qué, oye, yo estoy acercándome a ti con todo mi amor, con todo lo que te amo y todo lo que te quiero agradar, pero tú parece que es inconscientemente que me rechaces y hasta me quitas las manos, todo. No, y se lastima al cónyuge, ¿me explico? Y a veces ni uno se lo explica, uno no se explica, es que no lo quería hacer, discúlpame, no lo quería hacer, pero sucede. Cuando eso ocurre y no encontramos una explicación y oramos, el Señor, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué hay ese rechazo? Porque es muy probable que esté dentro de nosotros algo muy oculto en una memoria que el Señor también nos proveyó y ahí lo describimos en la enseñanza que está escrita acá, que fue al subconsciente. Una defensa que el Señor nos dio a nosotros como seres humanos. Fíjense cómo está escrito en el Salmo 19:12. Ya con esto vamos a ir terminando. En el Salmo 19:12 dice así. Dice, Salmo, este lo escribió David, el rey David. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sí? ¿Cuáles son los errores que nos son ocultos? Los que se van al área del subconsciente. Cosas que nos pasaron, pero que ya no nos acordamos de ellas. Por más que querramos, pero los vivimos. Porque si no fuera por eso, fácilmente podríamos perder la razón, el equilibrio emocional, y a veces severamente. Entonces, todo esto queda enterrado en el subconsciente. Pero cuando hay ciertas vivencias parecidas, escenarios, a lo que nos pasó, vuelven a salir, ¡fum! Y se nos borra la verdad presente y aflora el pasado. Y eso, ¡pum!, echa abajo lo que debía de ser algo agradable, hermoso, sincero, santo y puro y placentero, se transforma en algo que no debía de ser. ¿Y qué trae al cónyuge? Pues frustración, sentimiento de culpa al que rechaza, y al que rechazó llega a pensar que él es el culpable de eso. Y empieza a haber toda una serie de confusiones, empieza a haber reproches, empieza a haber críticas, empieza a haber ¿y por qué? Y entran, ahí es que cuando el enemigo aprovecha. Y empieza a meter celos, empieza a meter la imaginación, también se echa a volar en el otro y empieza a deteriorarse la relación conyugal. ¿Sí? Entonces, aunque no nos acordemos, si se han llegado a experimentar ese tipo de anomalías, el Señor, el Espíritu Santo, es una de sus labores, porque lo dice muy claramente, que Él escudriña hasta lo más profundo de nuestros espíritus. Y aquí lo dice el salmista, ¿sí? ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame
como oró el Señor Jesucristo, enseñando la guía de oración que es el Padre Nuestro, líbrame del mal. No dice, libérame, dice, líbrame. O sea, tómame y hazme a un lado y que el mal se vaya. ¿Me explicó? Y eso nos trae a nosotros una verdadera restauración. Cuando lo hacemos de una manera controlada, y si ambos se han sincerado, se pudieron confiar sus secretos en lo que conviene para edificar su relación matrimonial, y se lo hablan y se lo dicen, pueden orar juntos y pueden decirle, Señor, ni yo te conocía cuando esto te pasó, ni tú me conocías a mí. Fue contra tu voluntad o se burlaron de ti, te violentaron, qué sé yo. Pedirle al Señor que haya un libramiento de ese acontecimiento y una restauración. Y eso es muy benéfico para la relación matrimonial. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntitas? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues si no hay preguntas, nos vamos a ver la próxima clase. ¿Sí?